En el año 1982, un muy joven Mel Gibson protagonizaba una película que se llamó, y algunos de ustedes quizá la recuerden, El año en que vivimos en peligro. Una película de Peter Weir. Peter Weir es un director fantástico que luego de esa película nos regaló piezas inolvidables como La Sociedad de los Poetas Muertos, Testigo en Peligro, La Costa Mosquito o Truman Show. Vale a comentario que ese título en particular, de uno de mis favoritos directores, en este año, que también es muy particular, se encuentra presente creo que en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y es ineludible que periódicamente llegue a mi cabeza ese título una y otra vez. Pero no ha sido solamente este año que ese título llegó a mi cabeza, sino en una conversación allá hace tiempo atrás, como unos 18 meses, en el tiempo, donde uno de nuestros clientes nos hizo un comentario extremadamente similar y respecto a su ambiente de seguridad y exposición nos comentó que en el año anterior había vivido en un gran peligro. Soy Osvaldo Sánchez Penas, director de servicios de TDI Latam, y en el día de hoy, en conjunto con un par de mis colegas, queremos compartir con ustedes un caso de éxito de solución de SecOps de BMC Software, la cual pudimos llevar adelante en este cliente con un gran grado de éxito y que estamos muy orgullosos de poder exponerla en el día de hoy. De la compañía que vamos a hablar, por motivos de confidencialidad y porque esta solución se ha convertido en una solución estratégica para su operación y por el otro lado también a nivel competitivo, no podemos develar el nombre, pero sí podemos comentarles que es una gran empresa de telecomunicaciones y media de la región, donde en particular, digamos, las métricas que habitualmente uno tiene en TI se cuentan a granel. Es una compañía que tiene cientos de servicios de tecnología disponibles para el negocio, donde los servidores se cuentan de a miles, donde las aplicaciones se cuentan de a cientos y donde las transacciones se cuentan de a millones. Por tanto, para los desvelos y para la vida permanente en peligro de las áreas de operaciones y de seguridad, esta infraestructura y este mundo de aplicaciones y servicios para el cliente presentaba un gran desafío en términos de ciberseguridad y en términos de compliance. Así que en el día de hoy voy a pedirle a mis colegas, Leonardo Flores, director de cuenta de BMC Software de Argentina, y a Javier Alonso, director de cuentas de TDI Latam para este cliente, que compartan conmigo este tiempo y que puedan compartir con todo el auditorio sus experiencias en relación a lo que ha sido el despliegue de la solución de BMC SecOps. Leonardo, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, buen Todo muy día. Buen bien. día a todos los asistentes. Leo. Gracias por el tiempo y la oportunidad de charlar hoy con ustedes. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Es así? O sea, ¿se cuenta así a granel, de a cientos, de a miles, de a millones? Un poco, bueno, ¿cómo lo ven ustedes, Leo, Javier? Sí, es tal cual, es tal cual. Es tal cual, de a miles, sí. Así que Perfecto. la problemática es Bueno. interesante. Bueno, a ver si les parece, trataríamos de hacer un pequeño juego de preguntas y respuestas, así que si ustedes me acompañan, yo voy a tratar de pararme un poco desde el lado del auditorio y concentrar algunas preguntas que generalmente son comunes alrededor de lo que tiene que ver con la disciplina de SecOps y la práctica de soluciones de SecOps. Entonces, por ahí, una de las primeras consultas que yo quisiera hacer al respecto, entendiendo que SecOps precisamente es una solución que ayuda a contener las exposiciones de ciberseguridad en ambientes complejos y que involucra tanto a la gente de operaciones como de seguridad, se enfoca a través del desarrollo de diferentes disciplinas que son comunes y que son realizadas más o menos automáticamente en las diferentes cuentas.
nada, disciplinas como de repente el descubrimiento de vulnerabilidades, descubrimiento de blind spot de la infraestructura, el tema del parcheo de servidores, el hardening, compliance. Bueno, en función de todo esto y en relación a nuestro caso de referencia, ¿qué es lo que ustedes encontraron en digamos, en las primeras aproximaciones con el cliente y cuáles de estas disciplinas, bueno, estaban un poco enfocadas, cuáles tenían mayores o menores problemas y cómo estaba, digamos, la previa a poder, digamos, desarrollar este tipo de solución para el cliente? Ok, la tomo yo, si querés. A ver, la problemática principal que nos encontramos cuando empezamos en las primeras reuniones con el cliente, o más que la problemática principal, es el resultado, la evidencia de esa problemática, era un enorme backlog en cuanto a vulnerabilidades detectadas y no resueltas, un enorme backlog en cuanto al patching o a la desactualización de servidores, que por supuesto incrementaban el backlog de vulnerabilidades, y por el otro lado una lentitud, por supuesto, en atacar ese backlog. Esto definitivamente lo que generaba era un expuesto muy, muy grande, incrementando los niveles de riesgo y los niveles de brechas de criticidad o potencialidad en brechas de seguridad. Ahora, cuando hacíamos un drill down sobre esta representación de la problemática, yo podría mencionar cuatro factores que la estaban causando muy, muy claros y que se ven repetidos en diferentes organizaciones. En primer lugar, es la desconexión en algunas partes entre el área de seguridad y el área de operaciones, con visiones, capacidades y hasta incluso prioridades diferentes. Un proceso muy, muy eficiente, si se quiere, desde el punto de vista de la detección de la vulnerabilidad, poder escanear y saber qué vulnerabilidades tengo en mi infraestructura, pero extremadamente lento en la remediación. A tal punto que esto era un causante fundamental de ese backlog, digo, no se terminaba de analizar una remediación una vulnerabilidad o el listado de vulnerabilidades detectadas que ya se estaba recibiendo el siguiente. Este como factor principal. Ahora, de ahí en adelante el proceso sigue, entonces una vez que operaciones presentaba las vulnerabilidades detectadas, el proceso de información, análisis, identificar cómo las resolvían y algo fundamental que es priorizarlas, era prácticamente manual en todas sus partes. Con seguramente lo que nos están escuchando y los que están del lado de seguridad y el lado de operaciones lo saben, vienen reportes kilométricos en el lenguaje seguridad en términos de qué vulnerabilidades se detectaron. Entonces, asimilar eso, poder mapear para cada vulnerabilidad una remediación, identificar con qué parche, descargar el parche, probar el parche, aplicar el parche, etcétera, etcétera, era lo que estaba y lo que generaba este backlog. Por otro lado, y en tercer lugar diría yo, es lo que tiene que ver con visibilidad. Visibilidad y entendimiento de la infraestructura. Con charlas con el CISO de esta compañía, una de las primeras cosas que nos mencionó es, yo no puedo asegurar o segurizar aquello que no conozco, y la realidad es que en una empresa de esta envergadura, lo que no conozco parecería ser que es mucho. Eh, no porque no se estuviese con herramientas de entendimiento y de saber qué infraestructura se tiene, sino porque había múltiples herramientas. Entonces, consolidar toda esa información también generaba un trabajo manual y un trabajo de análisis fenomenal. Y por último lugar, nada, algo más operativo, si se quiere. Eh, y también eran comentarios de este cliente. Por lo general, el último parche aplicado en un servidor se aplicó el día en que se puso en producción. Una vez que se pone en producción es muy difícil, si no se tiene un automatismo, si no le doy al negocio la garantía de que si meto mano en ese servidor, tengo un rollback, o en la mayoría de los casos no voy a fallar y voy a ser eficiente aplicando ese parche. Es muy difícil una vez que el servidor está en producción se pueda tocar. Y esto, nada, son cuatro factores que generaban la problemática principal, resumidos en tareas manuales a todo nivel, algunos procesos escritos, pero o difíciles de seguir, o partidos, poco gobierno, si se quiere,
con respecto a la disciplina, con 2 actores, seguridad y operaciones, como decíamos, con responsabilidades diferentes, y un factor principal y fundamental que es la falta de definición de KPIs o SLAs para medir este progreso y para saber priorizar qué vulnerabilidades tengo que atacar primero y cuáles puedo patear un poco para adelante. En resumen, eso es con lo que nos encontramos en este cliente en particular. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por la respuesta, por compartir con nosotros. Yo sigo recibiendo en el éter las diferentes consultas y, bueno, en relación un poco a lo que viene después de haber relevado esta situación, digamos, cuál es el enfoque que se tomó un poco para el despliegue de la solución bajo el punto de vista no solamente de determinarla, sino además con respecto a la implementación en sí, y un poco cuáles fueron los pasos de valor que fueron dados tanto por BMC como TDI y obviamente en conjunción de trabajo con las áreas de seguridad y operaciones del cliente para ir, bueno, un poco de ese estado de asís, o sea, como estaban, a este estado deseado de poder tener la solución desplegada cubriendo todos los aspectos que, bueno, un poco vos mencionabas, Leo, ¿no? Em, Ahora le contamos brevemente, para aprovechar el tiempo, el enfoque del proyecto fue en 2 frentes, 2 grandes frentes. El primero un frente más técnico de despliegue y el otro más transformacional. Típicamente existen 2 áreas, ciberseguridad o seguridad y operaciones o tecnología, que trabajan, si bien juntas, quizá con focos y miradas diferentes. Entonces, el frente transformacional en este proyecto es muy relevante y lo fue clave. Por eso, por suerte, lo planteamos así de principio, es uno de los proyectos que lo amerita. En el frente técnico, también lo subdividimos en los módulos. Por un lado, Discovery, que es una herramienta muy potente y de muy rápido despliegue. Recordemos que acá tenemos más de 10.000 dispositivos, los cuales fueron subidos a gestión en los meses del proyecto, pero muy heterogéneo. Es una empresa, una telco con muchos años, además venía de un merge con otra cablera, así que la heterogeneidad es enorme y pudo ser gestionada rápidamente. Y enseguida se fueron viendo los resultados, por ejemplo, los blind spot. El área de seguridad estaba muy ávida y resultó muy interesante que al abrir las búsquedas y con los primeros resultados ya se detectaron puntos que no estaban gestionados. Y el otro, digamos, una fase 2 del proyecto que ya terminó, otra de las funciones de Discovery muy interesantes es el modelado de aplicaciones y relacionamiento de aplicaciones. O sea, de manera automática te lo trae y eso, poniéndole el nombre y adaptándolo, la verdad que fue muy interesante y de mucho uso, no solo para SecOps, sino después para gestión de impacto y consumo vía CMDB de otras aplicaciones. Hablo del modelado, ¿no? Y el otro frente técnico es el SecOps en sí, que tiene 2 módulos. Ahí, bueno, la distribución de agentes, las configuraciones y los procesos de parcheo, de compliance, de gestión de vulnerabilidad. En este caso se integró con Qualys, que es la herramienta de escaneo de vulnerabilidad que tiene esta empresa, la principal. Entonces hay una integración automática y, como decía Leo, estas planillas kilométricas de vulnerabilidades escaneadas automáticamente se cargan, se mapean y se publican, ¿no? Y luego también se avanzó mucho sobre el hardening, que es un poco también lo que decía Leo de la imagen inicial y después la revisión de esa imagen a través del ciclo de vida del activo y del equipo, en este caso automatizado. Y luego compliance quedó como una tercera fase. En el frente transformacional, ahí con 3 aspectos o variables principales. Primero, transformar los procesos que existían, pero como veíamos existían de una forma de trabajar distinta. Esta solución, lo bueno es que te lleva a otra modalidad más ágil, más de célula, más integrada,
e integral, porque tenés un solo dashboard, una sola visión y un solo foco, y está a la vista de todos como primer punto. La verdad que visibilidad es uno de los primeros resultados muy interesantes. Entonces, transformación de procesos, la parte de governance y KPIs, ¿no? Y que los KPIs también para llevar objetivos y su medición a través del tiempo. Eso, la mayoría sale automático de la solución, así que también a nivel gestión y ciclo de vida es muy interesante. Tenés otra vez visibilidad y control. Y el governance, este conjunto entre lo que es seguridad de operaciones, fue trabajado también a través de los procesos. Y otro punto quizá que quiero destacar de cómo se hizo el approach es el pasaje a operación de ese governance. Típicamente en estos proyectos complejos se arman equipos, se arman funciones, después se definen y durante el proyecto se van desarrollando y aplicando. Cuando llega a producción y nosotros un poco los proveedores nos retiramos, ese nuevo governance, ese nuevo modo tiene que quedar operativo y, digamos, y fluido. Y eso estuvo como objetivo del proyecto en cuanto a readiness y se trabajó bien para lograr justamente después la independencia de los clientes y la operación fluida, en definitiva. Creo que tenemos poco tiempo, así que no. Bueno, gracias Javier. La verdad que súper interesante el enfoque en sí. Quizá nos quedaría una tercera y última pregunta, se me ocurre, y un poco para entender claramente cómo se hizo esto realidad en términos de lo tangible, ¿no? Sí, resultados y por el otro lado, en qué tiempos se pudieron obtener esos resultados de modo que el cliente haya pasado a un estado digamos, de preparación y de readiness, como bien vos decías, Javier, un poco más alto, en un grado de madurez claramente más alto y que hoy le permite tener automatizada la ejecución de todas estas disciplinas. Contesto yo primero, si después Leo tiene alguna acotación, pero básicamente el proyecto se dividió en dos fases que duraron en total unos 10 meses. Recordemos, el alcance era más de 10.000 equipos y en la gestión de todos los módulos, y la verdad que en este caso se desplegaron todas las funciones de parcheo, de gestión de vulnerabilidad, parcheo de plataforma, descubrimiento, después compliance y hardening, o sea, todas las funciones se fueron desplegando. Y hay un nivel de madurez, obviamente, primero de manera semiautomática y algunas fueron después automatizándose hasta algunas llegar al full automatización, pero es madurativo y son áreas que, la verdad que cuando uno maneja la gente que, bueno, los que nos están escuchando, temas críticos e hipercríticos, se tienen que autoconvencer, se tienen que probar y es madurativo. Eso pasa, está previsto y nada, y es un proceso, ¿no? Un continuo. Uno va subiendo al automatismo lo que va probando y va asegurando no solo las áreas técnicas en este caso, sino como decía Leo, también las áreas de negocio que tienen que estar en la mesa y tienen que dar el ok y también acostumbrarse a que a través del automatismo las cosas funcionan, ¿no? Y son más rápidas y ágiles para todos, principalmente para ellos. Así que nada, como resumen es eso en 10 meses y después lo otro que agrego simplemente es hubo derivadas, hubo tangentes de fases siguientes e integraciones. Una es con Helix, con el Service Manager, en cuanto a la automatización de los incidentes y los cambios, que esa está en curso, por una cuestión de que justo ensambló en un proyecto que empezó después. Cuando estaba terminando el DSCOPS, empezó este otro, y ensambló y ahora se está automatizando, por ejemplo, la gestión de incidentes y changes relacionados con vulnerabilidades y plataformas. Bárbaro, Javi. Genial. Y contame, si yo te preguntara que me resumas en una frase la experiencia
en sí, bajo el punto de vista cliente específicamente, ¿no? Y algo que pudiera, digamos, cerrar un poco ese sentimiento del cliente en cuanto al avance al haber podido implementar una solución de este estilo. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué podrías compartir con el auditorio en la sesión de hoy? Bueno, a ver, creo que parte se dijo acá, no recuerdo en qué punto, pero es importante, no se puede gestionar lo que no se ve. Por un lado, serían dos frases, una es esa, y la otra es, la automatización es un eje de la gestión actual en las empresas que llegó para quedarse y para crecer, y es una suite y es una solución que gestiona un área o áreas y aspectos muy críticos de la operación y del negocio, que va y que trae automatización. Esa visibilidad y automatización hacen al control de las prácticas subyacentes. Eso creo que es. Perdón que no fue una frase, pero conceptualmente es eso. No, está bien, Javi, no, no hay problema, no hay problema. Fueron dos, hacemos el mismo precio, sin problema. Bueno, fantástico. Y Leonardo, bajo tu punto de vista, una frase que puedas compartir también con el auditorio, o dos. Yo diría una sola palabra y después la divido en tres. Automatización. Es impensable pensar que la disciplina SecOps, con lo que implica el volumen a escala de componentes de infraestructura y complejidad, pensar en manejarlo en la forma tradicional, con lo cual el core tecnológico y la propuesta principal de BMC en términos de la solución es la automatización. ¿Y automatización en qué? Automatizar la visibilidad, automatizar el control de eso que estoy viendo y por último automatizar la remediación. Bueno, Leo, gracias por compartir con nosotros tu punto de vista, tu apreciación y esta palabra que claramente se desgrana. Yo creo, bueno, los venía escuchando un poco y tomando algunas notas, yo creo que sí, clave, el tema de automatización es un punto eje, tanto en los comentarios de ambos como en lo que fue el corazón también de este despliegue, de esta solución que fue desplegada. A mí quizás me gustaría adicionar un par de comentarios más, no comentarios, sino dos conceptos más. Y uno es que se ha tratado una solución de características de multinivel. Como decía Javier, a través de la herramienta de Discovery hemos descubierto miles de dispositivos, puntos ciegos, blind spot, que generalmente son aquellos puntos donde se centralizan los vectores de ataque ante cualquier tipo de evento de ciberseguridad. Y por el otro lado, haber podido brindar a través del desarrollo, a través del tema de governance, a través del modelo de adopción, un nivel mayor de inteligencia operacional al cliente, lo cual hoy en día es fundamental, fundamental. Y quizá, bueno, un poco como para cerrar, dado que el tiempo ya es un poco tirano y tenemos que ir cerrando la sesión, simplemente agradecerles, Leonardo, Javier, nuevamente la presencia en el panel, como para compartir con el auditorio este caso de éxito. Y simplemente, volviendo un poco al tema del año que vivimos en peligro, este cliente hoy tiene una tranquilidad mucho mayor para no sentir que vive en peligro, que tiene capacidad de respuesta, que tiene capacidad de previsionalidad con respecto a cualquier vector de ataque a nivel de ciberseguridad, perdón, y particularmente creo que en este año que la situación de la pandemia, la cuarentena ha hecho externalizar muchísimos recursos, ha proliferado el tema del trabajo de home office y las oficinas de las diferentes empresas se han expandido a un entorno en el cual no están acostumbrados a operar y se han generado todos estos flancos de ataque posibles, tanto en cuanto a ataques internos, ataques externos y todos los Xware que puedan andar dando vuelta por ahí, de los ransom hasta todo lo demás, y que provoca una sensación de incertidumbre, una sensación de sentirse en peligro, una sensación de que no sabemos si estamos tan seguros. Así que por tanto yo invito a aquellos representantes de estas organizaciones y empresas que hoy nos están escuchando, que compartan con nosotros cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los puntos que ustedes ven débiles en ese aspecto, como para que desde BMC y TDI podamos ayudarlos a descubrir cuál sería
el mejor perfil de solución que podría aplicar para sus organizaciones y darles un camino real, un camino cierto con el cual ustedes pueden llegar a esa solución transitándolo con la menor cantidad de sobresaltos posibles. Así que bueno, simplemente muchísimas gracias por haber invertido el tiempo en ver, digamos, esta sesión de parte de BMC y de TDI. Quedamos a disposición de ustedes. Los saludamos y que estén bien y será hasta la próxima. En cualquier momento volvemos a vernos. Chao.